transmisión troncal y subtransmisión, respectivamente. Estos segmentos se entienden como monopolios regulados y son regulados, ¿ya? Vale decir, la Comisión Nacional de Energía le impone un valor en función del costo que tiene, su BATT que se llama, y se le designa en función de la demanda un costo unitario, los cuales varían semestralmente, ¿ya? Y estos valores semestralmente se plasman en tarifa eléctrica y son traspasadas al cliente final, y el cliente final los cancela y directamente aquí vamos a determinar de qué forma se traspasa directamente al ente de transmisión que necesita remunerarse. Y por último, lo que más conocemos todos y las personas que no están vinculadas con el área de mercado eléctrico y más de algunos de nosotros, es simplemente con la empresa de distribución, ¿ya? Particularmente yo, al momento de estar en la universidad, lo único que conocía a grandes rasgos es que a mí en mi casa me llegaba una cuenta eléctrica regulada de lo que es Enel, ¿ya? Porque yo vivo en la región metropolitana. Eso es lo que más ella tenía conocimiento, de lo que era la tarificación eléctrica, costos de energía o algo así. Entonces uno miraba la boleta de Enel, en mi caso, y veía una tarifa BT1, que lo vamos a explicar y vamos a tener el detalle de las tarifas. Y en esa tarificación BT1 uno encontraba 3 cargos principales: uno cargo fijo, transmisión y cargos de energía. Ahora bien, preguntarme de dónde salían esos valores y cómo se componían y de dónde yo lo puedo verificar, ese es un mundo que te abre la puerta a lo que es el curso de mercado eléctrico para entender un poquito de dónde sale y el motivo principal de esta clase, ¿ya? Que es importante acá entender que en el segmento de distribución, como bien todos sabemos, existen y se pueden encontrar 2 tipos de clientes, ¿ya? Y esto es lo más importante, yo creo que de esta clase. Existe por un lado el cliente regulado, yo creo que ustedes lo saben, y por otro lado un cliente libre. El cliente regulado, como su nombre lo indica, tiene un costo de energía y se le lleva una facturación regulada, vale decir, está regulada por el sector, por el regulador, que en este caso es la Comisión Nacional de Energía, ya es donde se emite un valor semestral de costos de suministro y los valores indexadores de la distribuidora van variando mes a mes. Y por otro lado tenemos lo que es el cliente libre, que como su nombre lo indica, es libre de poder negociar una tarifa eléctrica, va a negociar un costo de energía y finalmente aquí tiene la facilidad de tener 1 o 2 facturas mensuales, que lo vamos a conversar ahora a continuación. Ahora bien, el segmento de la distribución, importante destacar que cuando uno es cliente regulado y se encuentra en la zona de concesión de distribución, a uno simplemente nos llega solamente una boleta o factura, una boleta, en este caso BT1, y uno entiende y dice, bueno, esto lo cobra en él y en él que nos cobra esta energía tan cara, y que probablemente uno paga 40, 30 mil pesos todos los meses y uno dice en él que se queda con este dinero. Sin embargo, aquí el primer conocimiento importante a traspasar a ustedes es que cuando ustedes le emiten una boleta en sus casas, directamente en él, CGH, el Quinta, Saesa, Elecda, simplemente la distribuidora actúa como un recaudador financiero, ¿ya? Vale decir, la distribuidora del monto total que uno cancela, se queda cerca de un 10% de él como peaje de distribución y simplemente el 20% lo traspasa a la transmisión y el 70% restante aproximadamente lo deriva directamente a lo que son las empresas de generación, ¿ya? Y esa es la estructura finalmente en lo que hace la distribuidora. Entonces, finalmente, cuando nosotros cancelamos una tarifa eléctrica de cerca de 30 mil pesos, cerca de 3 mil pesos, ¿ya? Simplemente le llega a la distribuidora cerca de 6 mil pesos de la transmisión y el resto de dinero es netamente de la generación. Entonces, el primer concepto que hay que entender es que de lo que nos cobran directamente en nuestras casas siendo cliente regulado, el gran peso de la cuenta está en la generación. Vale decir, el generador, el que inyecta el electrón a la red. Y él es el que se está remunerando y finalmente si no aumenta la tarifa eléctrica en la casa, al que hay que echarle la culpa finalmente es al generador. Ya el generador es el que aumentó, se indexaron sus contratos, que ahora lo vamos a ver a continuación y vamos a entender un poquito más el concepto. Pero acá no hay que echarle la culpa acá, es al generador, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro. El gran peso de la cuenta está ahí. Perfecto. Comentarles como paréntesis que cualquier consulta me interrumpen sin ningún problema y lo vamos conversando. La duda que tengan. Aquí no hay duda ni consulta que no puedan servir. Todo sirve para que puedan entender el resto de los alumnos y lo que deseen preguntar lo conversamos. Los clientes. Bueno, los clientes regulados libre a grandes rasgos se pueden dividir
En estos cuatro conceptos importantes a entender, no simplemente cualquier cliente puede ser cliente regulado y libre, partamos por eso. Hay que entender que existe una delimitación de potencia conectada que tiene el cliente, ¿ya? Y a grandes rasgos el gráfico que ustedes ponen abajo se determina de esa forma. O sea, un cliente que tenga de 500 kilowatts conectado hacia abajo, siempre debe ser un cliente regulado, no tiene otra alternativa. El cliente que tiene arriba de 5.000 kilowatts conectados es un cliente libre de todas maneras, no existe otra alternativa, ¿ya? Y en ese caso, como ejemplo, el cliente regulado menor a 500 kilos, estamos nosotros en nuestras casas, que en nuestras casas tenemos a lo más 10 kilos conectados, y en la tarifa BT1 es lo que lo permite, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no podemos optar a ser cliente libre, porque tenemos una potencia conectada de 10 kilos. Y por otro lado, más de 5.000 kilos son las grandes mineras del norte o grandes mineras que se encuentran acá en la región metropolitana, que tienen esa cantidad conectada y que no tienen ninguna alternativa más que ser un cliente libre e ir a negociar un precio de energía, ¿ya? Sin embargo, existe una calificación de clientes que se encuentra en ese rango, vale decir, entre 500 y 5.000, ¿ya? Y en ese rango el cliente tiene la alternativa de poder elegir qué suministro quiere tener, vale decir, un cliente regulado, un cliente libre. Y para eso debe cumplir unas condiciones particulares, ¿ya? Y el cliente puede optar a ser un cliente libre en caso de que actualmente sea un cliente regulado con la finalidad de poder abaratar sus costos de energía, que lo vamos a explicar a continuación. Y que por qué existe esta revolución actualmente, no sé si lo han escuchado, hace aproximadamente 3 años, de que muchos clientes están migrando al régimen libre y el fundamento de eso es simplemente por ahorrar dinero de la tarificación, ¿ya? Ese es el primer concepto de diferencia entre un cliente regulado y libre. El segundo, el cliente regulado sí o sí tiene que estar en una zona de concesión. O sea, sí o sí tiene que estar abastecido por una distribuidora. Vale decir, Enel, Chilquinta, Frontesa, esa. Sin embargo, el cliente libre, no necesariamente. Puede existir un cliente libre que se encuentre en zona de distribución, ya que se encuentre obviamente en ese rango de 500, 5.000 o simplemente mayor a 5.000, que se encuentre en una zona de concesión de distribución, o simplemente un cliente libre que es una gran minera, que cuando son grandes, ya tan grandes mineras, tienen netamente sus instalaciones de conexión de transmisión propias, que son líneas dedicadas, ¿ya? Y en ese caso están fuera de zona de concesión y no tienen que pagar ningún peaje a la distribuidora, ¿ya? Simplemente por llevar su electrón directamente al centro de consumo. Entonces, esa es la segunda gran diferencia. El cliente libre puede estar o no estar en la zona de concesión. El tercer punto, el cliente regulado está sometido a una regulación de precios, como su nombre lo indica, y el cliente libre puede negociar bilateralmente un precio de energía o potencia. ¿Ya? Eso es importante. Y por último, el cliente regulado, como les dije anteriormente, percibe solamente una factura mes a mes que le emite el distribuidor, ¿ya? Y que el distribuidor actúa como recaudador financiero, de que él recoge su parte y simplemente distribuye la cadena hacia arriba, transmisión, generación, ¿ya? Sin embargo, el cliente libre, en la mayor de los casos, el cliente libre puro que se encuentra en zona de concesión, cuando migra al régimen libre, la cuenta se divide en dos. O sea, pasamos de tener una factura a tener dos facturas, y aquí se transparenta un poquito el cobro. Vale decir, llega una factura por el distribuidor, que cobra netamente su peaje, que sería lo mismo que está facturando como cliente regulado, solamente como escondido, ahora lo transparenta y le cobra el 10% que les comentaba anteriormente. Y por otro lado, el 90% lo cobra el generador, en este caso el que le está vendiendo energía y finalmente con el que el cliente libre negoció un precio de energía, y él le factura una facturación de energía, de transporte, potencia y cargos del coordinador eléctrico en función del retiro, ¿ya? Ese es como el esquema general muy simple de lo que es una comparación entre cliente regulado y libre, ¿ya? Eso. ¿No hay consulta hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Pasemos a la estructura del cliente regulado. O sea, acá podemos ver desde la generación hasta el centro de consumo. Ustedes pueden ver los diferentes niveles de tensión, un esquema muy simple, pero sí nos va a servir para entender que la tarifa eléctrica final se divide en tres conceptos fundamentales. Vamos a partir con una fórmula bien chica y vamos a expandirla y vamos a llegar al detalle de cómo se compone, ¿ya? Pero a grandes rasgos lo que ustedes tienen que saber, y como se los comentaba anteriormente, que la tarifa regulada se compone de tres cargos principales, que en la práctica son los mismos tres cargos que componen el sector, los sectores del mercado eléctrico. Vale decir, existe un CS, que se entiende como un coste de suministro, ya que eso viene netamente de generación, ya, y que el generador se impone ese precio que se entiende como un PE y un PP, que lo vamos a ver adelante.
Luego existe un cargo CUST, que es el cobro asociado a la transmisión nacional, zonal, dedicada y de servicio público, en donde netamente es las carreteras que se cobran. Y finalmente tenemos lo que es VAT, que es valor agregado de distribución, que se entiende como el peaje de la distribuidora, que es lo que les comentaba en un principio. Entonces, a grandes rasgos, lo que hay que entender es que la tarifa eléctrica final se compone en 3 cargos principales, y que esos 3 cargos coinciden perfectamente con los segmentos del mercado eléctrico, ¿ya? Y eso es importante, y eso lo tienen que tener el concepto fundamental en su cabeza. Y lo otro es que cuando ustedes migran al régimen libre, en caso que como cultura general, la composición de la tarifa sigue siendo de la misma forma. Sin embargo, ahora en vez de ser una sola tarifa, se divide en 2. Una está compuesta netamente por lo que es VAT y la segunda por el costo de suministro más el costo de transmisión. Eso a grandes rasgos. Ahora bien, el costo de lo que es CS, el costo de suministro, como les comentaba anteriormente, está compuesto por un precio de energía y un precio de potencia. Estos precios de energía y precios de potencia se dividen y se segmentan en la siguiente fórmula que ustedes pueden ver abajo, que lo componen variados cargos, ya que aquí podemos expresar y ver que el precio de energía como un suministro lo considera un PNP, un precio de nudo promedio, que probablemente más de alguno lo ha escuchado o ha intrusiado en la Comisión Nacional de Energía, que se entiende que hay decretos semestrales que se llaman precios nudos promedio, que se define un precio de suministro. Tenemos un cargo de ajuste-recargo, tenemos un cargo CEDR, que se entiende como cargo, exceso, déficit de recaudación, que es simplemente un cargo que recauda y viene a reflejar todas las reliquiaciones de periodos anteriores. Tenemos pérdidas zonales, CAT, que son pérdidas marginales, y simplemente un RGL, que también lo vamos a expresar. Cada cargo es un particular, lo vamos a conversar en las siguientes láminas. Y por otro lado tenemos el cargo de potencia, que es un PNP, precio mínimo promedio de potencia, más una pérdida zonal, ¿ya? Esa es la estructura global, general, de lo que se compone netamente el costo del suministro. Ahora bien, cuando nosotros tratamos de tarificar y entender un poquito del espíritu de cómo sale el costo de suministro, hay que entender un poco la historia, ¿ya? Desde que el generador inyecta la red, se le tiene que valorizar ese electrón que le está inyectando a la red, ¿cierto? Simplemente esa valorización de inyección a la red está determinado por lo que el cliente final tiene que cancelar, porque finalmente lo que el cliente paga es simplemente lo que el generador percibe. Entonces, para eso vamos a entrar un poco en la historia de entender qué se hacía anteriormente y qué se define como precio nuevo a largo plazo, ¿ya? Desde que el momento el generador inyecta la red, existe el primer concepto que se llama precio nuevo de largo plazo, ¿ya? Ya que hay que entender que antiguamente, antes del 2005, antes de la ley Corta 2, los generadores firmaban contratos con clientes finales, clientes regulados, en este caso el cliente regulado lo representa la empresa de distribución, que firmaban a precio nudo de corto plazo. ¿Ustedes saben qué es precio nudo de corto plazo? ¿Lo vieron, lo escucharon en clases anteriores con el profesor? Bueno, el precio nudo de corto plazo es un precio que se calcula cada 6 meses, de manera semestral por la Comisión Nacional de Energía, y que viene a reflejar los costos marginales futuros de los 48 meses siguientes, ¿ya? Vale decir, es un precio que refleja el costo de inyectar un electrón que le cuesta al generador poder inyectar un electrón a la red, ¿ya? Entonces, antiguamente simplemente se hacía eso. El generador firmaba un contrato con una distribuidora a un precio nudo de corto plazo, con la distribuidora, y finalmente la distribuidora traspasaba a su cliente final, que éramos nosotros, clientes regulados. Nosotros pagábamos esa factura, el distribuidor tomaba su valor, sacaba su peaje y traspasaba al generador. Esa era la cadena, simplemente. Sin embargo, ¿qué empezó a pasar? Y aquí hubo una problemática, en el sentido de que los costos marginales del sistema, donde se valorizaba la inyección del generador, empezaron a desacoplarse, vale decir, empezaron a subir una gran cantidad. En ese contexto, ¿qué pasaba? El generador recibía del cliente final un pago de 40 pesos el kilowatt hora, sin embargo, él inyectar le costaba cerca de $70, 70 pesos el kilowatt hora. Vale decir, en cada inyección perdía 30 pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El generador empezó a dejar de tener incentivo en la venta a la distribuidora, vale decir, porque estaba perdiendo dinero. Y está netamente porque el precio nudo a corto plazo determinaba un precio que reflejaba el costo marginal futuro. Sin embargo, no representaba el escenario actual de la venta de energía que tenía el generador.
Entonces cualquier desacople, cualquier falla en algún generador o cualquier falla en una línea de transmisión generaba un costo marginal gigante que el precio nudo de corto plazo no lo reflejaba, ¿ya? Vale decir, el generador tenía que asumir esos costos. Esto empezó con grandes sequías, grandes cortes de suministro y que finalmente volvió a que no hubo incentivo en el generador para poder vender su energía, ¿ya? Y para ello se creó en el año 2005 lo que se conoce como la ley cortador. ¿Con qué motivo? Finalmente con el motivo de incentivar la contratación entre generador y distribuidor, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente el cliente regulado tiene que tener un costo de energía y tiene que llevar un suministro final. Entonces, el regulador en este caso buscó una alternativa y generó la ley cortador del 2005 y creó lo que se conoce como procesos de licitación. Y yo creo que lo han escuchado y que es muy conocido. Y los procesos de licitación vienen a entender un poco y vienen a reflejar la estabilidad del generador, de que ellos puedan competir, que los generadores compitan por entregar un precio al cliente final y de una manera más segura y representativa. Vale decir, de que generen y que el generador pueda hacer sus estudios propios para poder entregar un precio, ofertar un precio y que ese precio también sea a largo plazo, ¿ya? En este gráfico se puede apreciar de manera muy global en la línea naranja el precio nudo a corto plazo de las ventas de energía y en la curva azul los costos marginales. ¿Ya? Ahí se puede pensar que el costo marginal era muy elevado respecto al precio de contratación, entonces vale decir el generador es el que ha asumido esos costos y en la práctica no existía incentivo. Como les dije, el 2005 se creó esto para generar competencia en el mercado y finalmente todos los generadores entraban a competir en un proceso de licitación. Se generaban bloques de energía, las distribuidoras decían yo necesito tal cantidad de energía para abastecer a mis clientes, todas las distribuidoras participaban y finalmente todos los generadores ofertaban un precio y al final se adjudicaba al generador que oferta el menor precio, ¿ya? Entonces finalmente existía una competencia y esa competencia de mayor competencia entre generadores provocaba un precio efectivamente menor a largo plazo, ¿ya? Entre muchas características que tiene la ley cortador, lo más importante es entender de que las contrataciones se exigían a 20 años, ¿ya? Las distribuidoras formaban un precio y se generaban con un precio de aquí a los siguientes 20 años, y eso provocaba también seguridad a los generadores y para las distribuidoras también para abastecer a los clientes. Y ahí eso el regulador lo mantenía contento. ¿Qué pasó? Acá les presento el histórico de los procesos de licitación del año 2005 hasta la fecha, hasta la última que fue el año 2017, donde ustedes pueden ver acá los rectángulos verdes la energía contratada en gigawatt-hora y en la curva azul los precios ponderados de oferta que se adjudicaron, ¿ya? Lo que ustedes pueden ver acá, que los primeros años esto funcionó perfecto, ¿ya? Si activamente se tenían cerca de $80, se llegó a obtener un 53 y un 60, y a medida que pasó el tiempo y los procesos de licitaciones futuros, el precio empezó a aumentar, y esto debido a grandes desacolpes en el sistema, ¿ya? Lo importante de esta lámina, antes de entrar en tanto detalle, es que en el año 2015, con la ley 20.805, se perfeccionó lo que es el proceso de licitación de la ley cortador, ¿ya? Y aquí por primera vez instauraron lo que es la inserción de la participación de la energía renovable, vale decir, iniciativa de la competencia, ya para ofertar bloques horarios, simplemente para darle estabilidad y juego y cancha a los generadores solares y eólicos. Perfecto. Y por otro lado, la Comisión Nacional de Energía impartió una licitación conjunta de todas las distribuidoras, él hacía una bolsa de toda la energía que necesita la distribuidora y él finalmente la repartía a las distribuidoras a un precio común, ¿ya? ¿Por qué? Para evitar que todas las distribuidoras tuvieran precios diferentes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó acá? Y el último punto, y lo último que ustedes pueden ver acá, es una señal donde se generó el gran boom hace unos 2-3 años de lo que es la migración de régimen regulado libre. ¿Qué es lo que pasó acá? En el año 2017, los precios de energía de cliente regulado volvían cerca a los $80, ¿ya? Porque lo que hay que considerar es que el precio que uno paga en esta circunstancia es un precio ponderado de todas las licitaciones activas. Vale decir, un precio ponderado de todos los contratos activos del pasado que se encuentren activos al momento de facturación. Entonces, en ese entonces existía cerca de $80-$90
el megawatt hora que pagaba el cliente regulado. Y se dio la luz de que el año 2017 los generadores ofertaban un precio ponderado a 32,5, ¿ya? Y esto produjo ruido en los clientes finales, y clientes finales industriales que antiguamente eran regulados, y que debieron entender la molestia o se les prendió la ampolleta de decir, ¿por qué yo actualmente estoy cancelando esa cantidad de precio, $80, si hoy en día el precio de hoy en día es 32? ¿Ya? Y eso, cuento corto, quiere decir de que finalmente lo que pagamos los clientes regulados actualmente es una historia y es una foto del pasado, de lo que venía viendo en el pasado. ¿Por qué? Porque los contratos se firman a 20 años. Vale decir, estos contratos que están a $104 del 2008 van a estar vigentes hasta el año 2028. Entonces, y ese precio de 104 no es un bien reflejo de la actualidad, ¿ya? Entonces, en ese contexto los clientes dijeron, oye, pero yo no quiero ver reflejado este 32,5 en 15 años más, lo quiero ver reflejado hoy en día, porque yo ya sé que hoy en día ese es el precio del mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Los clientes, llegaron muchos asesores externos a poder facilitar este cambio de régimen tarifario de cliente regulado libre, y los clientes empezaron a migrar simplemente para hoy día obtener ahorro en su cuenta eléctrica y hoy en día percibir estos valores de energía actuales y no los bien reflejos del pasado, ¿ya? Y eso es algo primordial e importante a destacar y que lo conozcan también. Luego de lo que es el precio nuevo a largo plazo, lo que es proceso netamente de licitación, existe otra cadena y otro concepto que se llama precio nuevo promedio, que en este caso toma como input el precio nuevo a largo plazo, y lo que hace el precio nuevo promedio es que calcula un precio ponderado de todas las licitaciones que se encuentren activas, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? En él, por su parte, tomemos ejemplo una distribuidora, firmó que necesitaba una gran cantidad de energía. 100 unidades de energía necesitaba en él. De esas 100 unidades de energía, un generador solar le ofertó, dijo que quería contratarle 20 unidades a un precio X. Enel Generación le quiso contratar 30 unidades a otro precio. Colbún, otra cantidad a otro precio. Finalmente se toman en juego toda la participación de energía a los precios diferentes y se obtiene un precio ponderado. Este precio ponderado se entiende como un precio nudo promedio, ¿ya? Que finalmente es un precio nudo promedio entre los contratos que se encuentran activos entre los generadores y los distribuidores para abastecer a los clientes finales, ¿ya? Simplemente eso, ahí existe la fórmula, el precio nudo promedio. ¿Qué es importante acá destacar? Y esto yo se los presento antes de entrar netamente a lo que es la tarificación eléctrica, es que esta lámina yo la presenté en mi memoria de titulación, que finalmente se concentraba en lo que era la migración de régimen regulado a libre, el cambio de régimen regulado a libre, y que en ese contexto yo debería especificar y llegar al cliente y entender y hacerlo entender de que le conviene hoy en día poder migrar al régimen libre, ¿ya? Y para ello, ¿qué es lo que se hizo? Se tabularon todos los contratos de licitaciones vigentes, ¿ya? Al momento cerca del año 2019, ¿ya? ¿Qué pasó? Al tabular y al manejar todos los contratos vigentes, uno mete todo eso en una juguera y como tienen vigencia de 20 años, se pudo reflejar este gráfico que ustedes pueden ver acá, que nosotros con conocimiento y con certeza se puede obtener el precio del cliente regulado de hoy y el futuro, ¿ya? Con los contratos que se encuentren activos. Entonces, ¿qué se ve acá? Analizando el gráfico, que en el año, a finales del año 2019, a principios del año 2019, existía un alza en el precio de la energía producto a la entrada en vigencia de esa tal licitación, ¿ya? Que se obtuvo un precio de 108. Fíjense que esta licitación se firmó hace 5 años atrás desde que entrara en vigencia acá. Y eso produjo un alza en el precio de energía a finales del año 2019. Luego, cerca del año, a mitad del año 2021, que ahora prontamente lo vamos a ver, viene una disminución en el precio de energía, ya producto de la licitación 2015, que se obtuvo un precio ponderado a $47. Luego, en el año 2024-2025, se ve otra gran disminución, ya porque se acaban contratos antiguos caros y entra en activo en la última licitación a 32.5. Luego, en el periodo 4, que en el año 2026, se termina otra licitación, precio caro,
y finalmente en el año 2033 ya se ven precios competitivos cerca de $60, $55, que son los precios que hoy en día los clientes libres están percibiendo, ¿ya? Entonces, este gráfico refleja de que hoy en día, en la actualidad, estamos reflejando precios del pasado, y no precios netamente de la situación actual del país y de la condición del mercado eléctrico, ¿ya? Y eso fue un motivo principal de que los clientes puedan migrar y que hoy en día pudieran reflejar esos precios de energía. Eso es importante destacar y que lo entiendan también. Ahora bien, esta estructura que les presento acá en la práctica no tuvo validez y ahora estamos en otro proceso, en lo que se conoce como PEC, precio estabilizado de las tarifas eléctricas, que finalmente debido a la crisis social y al tema de la pandemia, se congeló la tarifa y se produjo otro mecanismo que un poco descuadró el esquema de lo que es tarificación, hay un problema gigante con los generadores, pero ese es otro cuento, pero para que lo entiendan, esta alza que se preveía acá en el año 2000, acá en el escenario número 1 como alza, se congeló y finalmente actualmente seguimos con una tarifa pegada y evitamos ese alza, que finalmente ahora lo frenamos, pero en un futuro vamos a tener que cancelarlo. Ese es como el esquema de lo que pasa hoy en día, por efecto de la pandemia. Ya. Yo les comenté que el precio nuevo promedio, donde se tarifica y se obtiene el coste de suministro de la tarifa eléctrica, esto proviene y viene reflejado por la Comisión Nacional de Energía en decretos, que estos decretos son de manera semestral, ya que entran en vigencia en los meses de enero y julio, todos los meses, ¿ya? En los meses de enero y julio, el regulador en este caso toma todos los contratos de licitación que se encuentren activos y saca un promedio ponderado de todas las distribuidoras para todas las diferentes comunas y sistemas del sistema eléctrico nacional, ¿ya? En este caso, a modo de ejemplo, tomé el penúltimo precio nuevo promedio y se puede obtener esta tabla, lo que ustedes pueden ver acá. El regulador toma lo que es la empresa de distribución, finalmente toma todos los contratos entre Enel Distribución, que antiguamente es Chilectra, y todos los generadores del sistema, y obtiene un precio nuevo promedio. Este precio nuevo promedio es lo que se obtiene acá como PNEP, que es el 53,74, ¿ya? Pesos kilowatt hora. Entonces, finalmente lo que hace es, el regulador toma todos los contratos vigentes, un precio ponderado y obtiene este precio. De energía y de potencia también. El de potencia es 6.181. Bueno, aquí características principales de lo que es el proceso para no confundirlos mucho, porque se toman netamente demanda estimada, hay muchos tipos de cambios que se aplican y que después se van reliquidando, etcétera. Pero el espíritu de esto es entender de que el regulador hace eso, simplemente saca un precio ponderado de energía y potencia de las distribuidoras del sistema en función de los contratos que tengan todos los generadores que se encuentren activos. Eso. Luego de tener ese precio, existe otro concepto que se llama ajuste y recargo, ¿ya? Y este ajuste y recargo, que se entiende como AR, está compuesto por una AR base y una reliquidación de CDR. El AR base se entiende como una banda del 5%, yo creo que la han escuchado, entre las distribuidoras del sistema, ¿ya? Lo que hace aquí la Comisión Nacional de Energía es no permitir de que ninguna distribuidora del sistema se encuentre alejada respecto a la otra de un 5%. Entonces, cuando él calcula todas las distribuidoras y saca los precios nuevos promedio, evita de que ninguna distribuidora tenga un precio más elevado y más barato que el resto. Siempre que se concentre en una banda del 5%, ¿ya? Con la finalidad de que la persona, la señora Juanita de acá de la región metropolitana, pague algo similar a la persona que se encuentra en Osorno o la que se encuentra en Arica, ¿ya? Simplemente. Y aparte existe otro concepto que es reliquidaciones de CDR, que simplemente viene a reliquidar conceptos que quedan de procesos anteriores. Ya porque todos estos procesos se tarifican semestralmente cada 6 meses, ocupando demandas estimadas, dólares del pasado, y que finalmente el dólar existe un dólar mensual, y que esos dólares hay que reliquidar. Todas esas diferencias se recogen y se agregan en este cargo y semestralmente se van parchando y reliquidando a futuro, mirando el pasado. Luego existe el concepto de CAT, que simplemente son pérdidas marginales del sistema entre la barra de inyección y la barra de retiro que se encuentre en la distribuidora. Por último tenemos lo que es RGL, que es el reconocimiento de generación local, que acá existe un cargo que se implementó hace un tiempo, cerca del 2015,
donde a las comunas donde se encuentren intensivas en generación, vale decir que tengan centros carboneros y que contaminen la comuna, se les reconoce un descuento en su tarifa eléctrica, ¿ya? Por la fórmula que ustedes ponen ahí. Sacan un factor de intensidad en kilowatts y lo dividen por el número de clientes que tenga esa comuna. Y finalmente eso se hace para todas las comunas del sistema, y las comunas del sistema que se encuentren con mayor factor de intensidad de contaminación, por así decirlo, se les genera un descuento en su tarifa eléctrica. En el gráfico que ustedes pueden ver acá, una de las comunas que mayor percibe descuento es Mejillones, que percibe cerca de 30 pesos de descuento. ¿Ya? Entonces, por un lado le dice, mira, yo sé que tu comuna está contaminada y por eso te voy a compensar y que tú nos pagues poca energía. ¿Ya? Ese descuento de ahí, de 30 pesos en Mejillones, lo compensa finalmente todo el sistema. ¿Ya? En la práctica, nosotros acá en Enel, en la región metropolitana, que en la práctica entiendo donde vivimos cerca de la mayoría de las personas, de lo que estamos presentes en esta clase, pagamos cerca de $1. Se nos suma $1 el kilowatt-hora por ese concepto, simplemente por subsidiar a comunas que se encuentren en intensidad en generación. ¿Ya? Y eso es importante también que lo tengan claro. Y finalmente se obtiene lo que es el PE y el PP. ¿Ya? Y que el PE y el PP se obtiene de la fórmula que ustedes pueden ver acá. Toman el precio nuevo promedio, se le suma la R, se le suman las reliquiaciones, se multiplica por un factor de pérdida, se le suma el CAT y se le suma el RGL. Y se obtiene finalmente un PE, que ese PE es el precio de energía que te cobra finalmente la tarifa eléctrica a un cliente regulado. ¿Ya? Y esa es la composición que tiene. Y por otro lado, la potencia es lo mismo. Toma el precio nuevo promedio por una pérdida zonal. ¿Qué es lo importante acá? Y el concepto que se tienen que quedar ustedes es que de la tarifa eléctrica, el costo de suministro que refleja el costo de los generadores está compuesta por un PE, un precio de energía, y un PP, un precio de potencia, y que esos dos precios finalmente reflejados en la tarifa eléctrica representan entre un 60 y un 78% de la cuenta eléctrica total, ¿ya? Y eso va a depender de dónde se ubique el cliente a lo largo de todo Chile. Existen comunas que son más caras que otras, eventualmente porque la contratación de las distribuidoras con los generadores fueron diferentes. Existen comunas que tienen descuento, aumento por concepto de RGL, hay otros que tienen más pérdidas, otros tienen más reliquidaciones, hay otros que necesitan hacer más ajuste o menos ajuste por el ajuste de recargo, y simplemente otros tienen más pérdidas marginales simplemente por desacople en sus líneas, ¿ya? Entonces, ese mix permite de que el costo de suministro varíe entre ese rango, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver al final de la clase. Eso es lo que es costo de suministro como generación y el concepto fundamental que ustedes tienen que quedarse. Volviendo nuevamente, ya teniendo check lo que es el costo de suministro, lo que se entiende como CS, pasamos a lo que es el costo, que es el costo unitario del sistema de transmisión. Ya que acá compone y refleja todo lo que es transmisión nacional, zonal, dedicado y cargo por servicio público. Que eso yo creo que entiendo que han tenido alguna clase de eso. Y acá a grandes rasgos, para no entrar en detalle en esto, entender de que la transmisión es un monopolio regulado y que finalmente el regulador, la Comisión Nacional de Energía, semestralmente emite resoluciones exentas donde bien refleja estos costos de transmisión. Ya, transmisión nacional, dedicado zonal. Hay un cargo que incluyeron hace 2 semestres, que es el cargo de servicio complementario, que lo traspasan en tarifa de transmisión. Y simplemente lo que es el cargo de servicio público. El servicio público lo vamos a comentar. Eso. Bueno, esto yo creo que lo vieron, pero aquí a grandes rasgos entender de que el año 2016 salió una nueva ley, que es la 20.936, que perfeccionó y emitió una nueva ley de transmisión, que finalmente entre sus grandes composiciones y grandes cambios de tarificación, remuneración y metodologías de asignación, una cosa importante es que se asignaron cambios de nombre, simplemente los segmentos de transmisión, y se agregaron 2 más, ¿ya? En la transmisión troncal pasó a ser nacional, la subtransmisión a transmisión zonal, la adicional a dedicada, y se agregaron polos de desarrollo, simplemente para incentivar la generación de energía renovable, e interconexiones internacionales para intercambio de energía entre los países vecinos de Chile. Esa tarificación yo creo que no va al caso, simplemente un BATT menos un ingreso tarifario digo por la demanda, y finalmente, ¿qué es lo que hace el ente regulador? Que semestralmente emite esto. Son resoluciones exentas, donde emite un valor unitario en pesos kilowatt hora para distintos niveles de tensiones,
para todos los sistemas, para todo el nivel, los sistemas zonales del país, vale decir, desde la A hasta la F. Ya el sistema región metropolitana donde se encuentra en él es el D. Ya nosotros nos encontramos acá. Nosotros actualmente, si ustedes pueden ver acá, esta es la última resolución exenta. El sistema D, por ejemplo, yo en mi casa acá en la región metropolitana, pago 3,8 pesos la transmisión zonal, que son la línea de transmisión dentro de las ciudades, y los otros conceptos son unitarios para todo el sistema. Lo único que varía acá es la transmisión zonal. Y la transmisión zonal más cara se encuentra en el sur, a 10,205, y la más barata se encuentra en la región metropolitana. Y también tiene sentido porque aquí existe mayor cantidad de clientes, ya porque se divide por la cantidad de clientes. El sistema E cerca de Talca es relativamente caro, y también el sistema B. Perdón, el B es el más caro, en el norte del país. Eso. Y luego pasamos al último concepto de lo que es la tarificación de lo que es el concepto de VAP, que es el valor agregado a distribución. Este valor, como les comentaba anteriormente, se entiende como un peaje que cobra la distribuidora por llevar el electrón del centro de generación, ocupar tu red y llevarte hasta el punto de consumo. Finalmente, la distribuidora nos cobra porque nosotros enchufemos nuestro celular a nuestro enchufe de la casa y que nos pueda cargar. Él nos permite eso, llevar simplemente desde la subestación primaria hasta el centro de consumo, hasta el medidor de nuestras casas. ¿Ya? Y eso es lo que nos cobra, y eso es lo que el concepto de remuneración que tiene la distribuidora. Acá es importante entender, y como concepto fundamental, de que la empresa de distribución no gana ni pierde a que el cliente sea cliente regulado o cliente libre. ¿Ya? Y esto es bastante importante y una duda que le surge a muchas personas, en el sentido de que cuando el cliente quiere migrar un régimen a otro, simplemente lo hace porque quiere abaratar costos. Y como yo les dije anteriormente, el gran costo de la tarifa se encuentra en generación. Entonces, finalmente, y como generación es el único segmento que se entiende mercado competitivo, y los otros se entienden como mercado regulado, donde el cliente libre tiene que negociar netamente en generación. No existe un lugar alguno donde se pueda negociar. De hecho, los conceptos de transmisión y distribución son los mismos que se cancelan siendo cliente regulado libre. Simplemente uno lo está pagando de una forma diferente. El cliente libre, como les comentaba, le llegan dos facturas. Una netamente por distribución, que es transparente el cobro y uno ya sabe lo que la distribuidora gana conmigo. Y por otro lado le pago a la generadora. ¿Ya? Y en contraste a eso, al cliente regulado le llega solamente una factura que tiene todos los cargos, y que finalmente, si uno toma esa boleta y quiere desglosar todo lo que viene ahí, uno se va a dar cuenta de lo que le cobra la distribuidora, y con lo que se queda a él como recaudador financiero es lo mismo como era cobrado en una factura como peaje de distribución. ¿Ya? Y esto ustedes lo pueden comprobar simplemente entrando a las páginas de las distribuidoras. ¿Ya? Cada distribuidora tiene su página web, donde ustedes pueden descargar lo que se conoce como pliego tarifario. Los pliegos tarifarios simplemente son documentos legales que todas las distribuidoras deben subir mes a mes, donde señala todas las comunas que abastece esa distribuidora y los precios unitarios a traspasar por cada cargo de la boleta eléctrica. ¿Ya? Existen pliegos de suministro para abastecer a clientes regulados, y por otro lado existen pliegos de peaje, que es netamente el peaje y el costo del VAT. Si uno verifica esos dos pliegos tarifarios, va a llegar al mismo valor de que hay muchos cargos que netamente son igual al regulado, y ahí entiende qué se está traspasando y qué no. ¿Ya? Y cuáles se netean y cuáles no, y uno entiende claramente qué cargo netamente es un cargo de peaje. ¿Ya? Y otro qué cargo lo compone una composición de generación más peaje, que es simplemente generación. El VAT. El concepto de VAT, aquí surgen dos preguntas principales. ¿Cuáles son las variables que componen el valor agregado a distribución? Ya en el concepto como fórmula. Y cómo influye en esta en la tarifa eléctrica final de un cliente regulado. Esas son las grandes interrogantes que uno dice cuando le señala lo que es VAT. Y para eso, y para responder esas preguntas, tenemos que entrar a entender un poco de que si ya nos concentramos en lo que es valor agregado a distribución, debemos entender netamente qué es el decreto que rige esto y qué es lo que compone. El decreto que permite reflejar lo que es el valor agregado a distribución es lo que se conoce el decreto 11T, ¿ya? Gente entendida en el tema siempre tiene presente lo que es el decreto 11T. El decreto 11T es simplemente el documento decreto que te permite reflejar y te permite decir, estas son las tarifas vigentes en el sistema, las tarifas que las distribuidoras pueden cobrar al cliente,
y finalmente toda su composición y de qué forma y las metodologías de aplicación de esa tarifa, ¿ya? Entonces, finalmente es la Biblia de la distribuidora y la Biblia de toda persona que quiera entender lo que es tarifa y quiera hacer el ejercicio de poder tomar su boleta eléctrica de la casa y poder desprender de dónde sale cada valor. O sea, si alguien quiere hacer ese ejercicio, les recomiendo que lean el decreto 11T. Y ese decreto 11T le va a permitir entender la tarificación, permitir entender las metodologías y finalmente desglosar uno a uno cada cargo de la boleta, ¿ya? Bueno, en ese decreto se puede desprender de que a la fecha y hoy en día en Perdón el que sistema interrumpa. eléctrico... ¿Cuál Cuéntame. decreto? Si no escuché bien. El decreto 11T de tarifas de distribución. Ya, muchas gracias. Yo se los puedo compartir al final de la clase. Le puedo decir a César Morales que se los comparta para que lo puedan chequear. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, como resumen, a la fecha en el sistema eléctrico existen 32 distribuidoras, ¿ya? De esas 32 distribuidoras, marqué las 5 más comunes y las 5 que concentran la mayor cantidad de clientes. La primera, la que conocemos todos, y yo creo que estamos todos situados acá, es Chilectra, actualmente en el distribución. Luego tenemos CGE, que también existe CGE dentro de la región metropolitana y abarca también cantidad del sur. Tenemos Frontel S y tenemos Chile Quinta, ¿ya? Son las mayores concentraciones de distribuidoras que abastece clientes, ¿ya? Y en la práctica son las distribuidoras más grandes, y que cuando uno habla de un cliente donde se ubique, netamente yo creo que el 70% está ubicado en una de esas 5. Así de simple. Existen otras distribuidoras que son filiales de lo que es CGE, porque CGE actualmente empezó a comprar muchas que son claramente las que están en el norte. Electra, Melat, Elix, Melari, son parte del grupo CGE. Y del sur también hay unas que son parte de Frontel Size. Y hay otras cooperativas muy pequeñas que abastece clientes, pero de muy poca cantidad. ¿Qué hace el decreto VAT? El decreto VAT, cuando ustedes lo lean, si alguien lo quiere leer y quiere entender más del tema, el decreto 11T lo que hace, primero que todo, es clasificar cada distribuidora por área típica, ¿ya? Y el área típica simplemente lo que hace es agrupar las distribuidoras por concentración de clientes y finalmente por costos medios similares. Eso es lo que hace. Asimilar costos medios entre un contraste de los costos que me permite la infraestructura de esta distribuidora en función de la cantidad de clientes que tengo, ¿ya? Y en ese contexto existe el cuadro que está acá, donde ustedes pueden ver que muchas distribuidoras se unifican en números comunes, ¿ya? En Chilectra en la distribución es el único que tiene un número común y que es el único distribuidora que está particularmente con el número 1, ¿ya? Porque es una distribuidora que abastece la mayor cantidad de clientes. Y luego las otras distribuidoras se van asimilando en el número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6, ¿ya? ¿Y esto qué es lo que permite? Permite asignar costos. Finalmente, cuando se hace el estudio de tarificación de VAT, existen costos asignados a áreas típicas, ¿ya? Entonces, uno cuando quiere analizar o quiere tarificar y crear un pliego tarifario, uno siempre asocia y ve el costo de un área típica y lo va asignando a la distribuidora que yo quiero calcular algo. Así de simple. Importante destacar que estos decretos VAT se tarifican cada 4 años. El actualmente vigente 11T, en la práctica debió de dejar de tener validez en noviembre de 2020, o sea, hace 2 meses atrás. Sin embargo, en conversaciones con personas entendidas en el tema, que trabajan en empresas de distribución, nos comentaron internamente de que esto va a tener un atraso y que probablemente cerca de julio de 2021, o sea, los siguientes 4 meses aproximadamente, podría salir eventualmente el nuevo decreto de tarifas y que eso va a llevar a tener nuevas tarifas, nuevas metodologías y un poquito adecuarse a lo que es la comercialización de energía y lo que es el mercado eléctrico actual y no al pasado, porque esto tiene vigencia del año 2016, que era un escenario completamente diferente a lo que vivimos hoy en día como mercado eléctrico. Ahora bien, cuando uno habla de VAT, y habla de tarifas, y habla de los componentes que compone el peaje de distribución, siempre tiene que tener en mente en concepto de esos 5 cargos. O sea, si alguien les pregunta qué compone el peaje de distribución o cómo compone el VAT, son esos 5 cargos. El primero es un cargo fijo, que el cargo fijo, ustedes cuando ven su boleta se van a dar cuenta que el cargo fijo siempre está, y que el cargo fijo siempre acá en la región metropolitana es cerca de 660 pesos, y que finalmente es una glosa que no depende del consumo, y que netamente te lo cobran por la página web, por el call center y por repartir la boleta a tu casa. ¿Ya? Es simplemente un servicio costo fijo. Y que
Y que obvio, ojo, ese cargo fijo en el decreto 11T está dividido por área típica. O sea, lo que nosotros pagamos acá, 600 pesos, no es lo mismo que paga una persona en el sur, en Talca, que paga cerca de 1.300. Eso depende netamente de cada área típica donde se tarifica cada cargo fijo, que lo vamos a ver. Luego tenemos el costo de distribución, ¿ya? Que este cobro de distribución se cobra netamente en potencia, que aquí está el gran peso de lo que es el VAT, ¿ya? Y aquí existen muchos valores indexadores, que lo vamos a ver a continuación, y que aquí existe el gran peso de la tarificación y del peaje. Y por último existen los factores de pérdida, que son pérdidas de energía en alta y baja tensión, de energía y potencia que se aplican en todas las tarifas eléctricas, simplemente para llevar la energía desde la subestación primaria hasta el punto de consumo. Y estas pérdidas se hacen netamente también y se dividen por áreas típicas. Existen diferentes tipos de pérdidas de manera anuales que lo define el decreto y también por número de áreas típicas. Entonces ahí netamente uno, si quiere saber el factor de pérdida de una distribuidora, se determina qué área típica está asignada y se busca simplemente el área típica y el año que uno quiere consultar. Y simplemente tiene. Vamos a determinar y explicar cargo por cargo a grandes rasgos. El cargo fijo, como le dije, el decreto 11T divide 3 tipos de cargo fijo, y que estos tipos de cargo fijo dependen netamente del medidor que tenga uno en la casa, ¿ya? Yo en particular, y yo creo que todos los que tenemos tarifa BT1, que es un medidor simple, que solamente nos mide energía. Si uno mira la boleta, nosotros no nos miden potencia, como otras tarifas. Caemos en el primer cargo fijo, que es el CFE con sub 0. Y ahí se define un precio base que está determinado y en función de un área típica, ¿ya? Tenemos el área típica del 1 al 6. En este caso particular de Enel, que siempre les doy el ejemplo, el cargo fijo de una tarifa BT1 con cobro simple de energía es de 543 pesos, ¿ya? Sin embargo, ese precio base todos los meses se va indexando mediante el IPC, ¿ya? Existe un IPC base que lo determina el decreto VAT, y ese decreto base se va indexando en función del IPC que se encuentra activo en el momento de facturación. Y adicionalmente se aplican factores de economías de escala, ¿ya? Vale decir, el precio que se define en esa oportunidad no es el mismo hoy en el presente, ¿ya? Simplemente eso. Va viendo la degradez del punto medio de la curva que hace que el costo se maximice. Luego tenemos los cargos de distribución, que tenemos el cargo de distribución en alta y baja tensión, que como les dije, esto es cobrado netamente en los cargos de potencia. Y este es el gran peso de lo que tiene el VAT, ¿ya? Y acá es importante determinar que estos cargos también están segmentados por áreas típicas, como ustedes lo pueden ver ahí, y también tiene un costo unitario, que es peso kilowatt, ¿ya? Esos valores simplemente se toma el valor base, pero sin embargo, mes a mes se van indexando por 3 conceptos fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, en el mes de facturación de enero de 2021, lo que hace la distribuidora es simplemente toma este valor base y lo que hace es indexarlo con el CPI de 3 meses anteriores. Toma el CPI de octubre, toma el dólar de noviembre y el IPC de noviembre. Esos valores los toma como base y los indexa respecto a este valor unitario, ¿ya? Y simplemente lo hace para todas las áreas típicas de todas las distribuidoras y finalmente genera lo que es el precio tarifario que les comentaba anteriormente. Y que eso está vigente todos los meses en cada página de la distribuidora eléctrica. Y luego tenemos los factores de pérdida, que como les dije, también está determinado por áreas típicas. Existen muchos factores de pérdida, y, sin embargo, estos factores están determinados de manera anual. Ya desde que sale el decreto VAT y su duración de 4 años, se generan diferentes tipos de pérdida del 2016 al 2020 respectivamente, ¿ya? Y el que va a salir prontamente va a venir del año 2021 hasta el año 2024. Ya. Acá, esta lámina es importante entenderla para entender de qué forma yo puedo optar a una tarifa AT o BT. ¿Ya? Ahora vamos a ver las típicas, todas las tarifas que se encuentran vigentes en la actualidad. Sin embargo, ustedes van a determinar y pueden ver, y alguien que tenga conocimiento de esto va a entender de que existen tarifas alta tensión y baja tensión.
Entonces la pregunta del millón y la pregunta que se hacen todas es ¿cómo yo puedo optar a tener una tarifa de alta tensión o por qué baja tensión o por qué me la determinan rápidamente así? Y la respuesta es súper simple. La respuesta es simple y ¿quién puede optar a una tarifa de alta tensión? Que en la práctica, como paréntesis, la tarifa de alta tensión es mucho más barata que una tarifa de baja tensión, ¿ya? Y es simplemente porque el cliente que puede optar a tener una tarifa de alta tensión es porque él tiene su propio transformador, ¿ya? Él invierte en un transformador propio y finalmente él toma la energía que viene en alta tensión, pasa por su transformador y lo lleva a su punto de consumo. En la práctica, él está haciendo uso de su transformador de su inversión propia. Por otro lado, el cliente que es baja tensión, que nosotros somos baja tensión, yo soy baja tensión, que tengo tarifa BT1, BTE, yo no tengo un transformador en mi casa, yo creo que nadie de nosotros tiene un transformador en la casa. Entonces lo que hace uno es simplemente ocupar el transformador de la empresa de distribución. Entonces por ocupar ese transformador, simplemente la distribuidora te castiga y te cobra un valor superior al tarifa T, ¿ya? Entonces, lo importante acá es entender de que, por ejemplo, grandes malls del país, grandes supermercados, ellos cuentan con su propio transformador. Ellos normalmente tienen una tarifa AT4.3, AT2, AT3, y que ellos tienen su propio transformador y que finalmente a largo plazo el costo del transformador se paga por la disminución de tarifa, ¿ya? Pues simplemente es eso, que ocupan su transformador y sacan la energía de alta tensión y la convierten en baja tensión, en contraste con nosotros, que simplemente nosotros hacemos uso de una herramienta particular de la empresa de distribuidor. Tarifa eléctrica, finalmente, ¿qué se puede entender acá? Ya viendo los 3 puntos principales, que es el costo de suministro, el costo de transporte y lo que es el valor agregado de distribución, se obtiene la siguiente tarifa, ¿ya? Los siguientes puntos que ustedes pueden ver acá. Segmentado en color rojo están los costos de suministro, ya que como yo les comentaba como resumen, ahí se concentra cerca del 80% de la cuenta eléctrica, que es el PE y el PP. Que ese PE y PP viene reflejado, viene estructurado de lo que una base de lo que es el precio nuevo a largo plazo, de procesos de licitación, que viene determinado por la ley Cortado. Luego esos procesos de licitación vienen determinados semestralmente por lo que es el precio nuevo promedio, que lo emite el regulador, la Comisión Nacional de Energía. A esos precios nuevos promedio, que es un precio ponderado de todos los contratos vigentes activos a la fecha de facturación, se le suman diferentes cargos, que lo vimos anteriormente, AR, pérdidas zonales, RGL, CAT, reliquidaciones respectivas, y finalmente se componen lo que es el PE y el PP que ustedes pueden ver, ya que es el gran peso de la cuenta. Por otro lado, existe cerca de un 10-15% de lo que es el cargo de transmisión, que ustedes pueden haber segmentado en color morado, y por otro lado, todos los otros cargos que están fuera y no se encuentran encerrados son lo que compone el VAT, ya que es el peaje de distribución, y que eso representa cerca de un 10% de la tarifa eléctrica. ¿Ya? Eso es el concepto principal que ustedes se tienen que quedar en esta clase. Entender ese concepto y entender de que esa es la composición de una tarifa regulada. Sin embargo, cuando uno queremos hablar de tarifas libres, cliente libre, lo que el cliente libre va a negociar y sale a negociar es netamente también lo que está encerrado en color rojo, ¿ya? Finalmente, lo que está encerrado en color rojo es lo que el cliente libre, una gran minera, llega a negociar con un generador y le dice, yo quiero negociar parte de lo que es ese PE, ¿ya? Recordar que ese PE está compuesto por muchos cargos, pero el cargo particular donde ataca uno, y lo que ataca uno como cliente libre, que quiere optar a ser cliente libre, es el precio de generación, vale decir, el precio de licitación. Y es finalmente el que se hace el contraste entre regulado y libre, se hace la diferencia y dice, mira, este es el ahorro que yo actualmente tengo, ¿ya? Ese es el dato importante y el espíritu de esta clase, ¿ya? De que puedan entender ese concepto. Y por otro lado, todos los otros cargos que no están encerrados, y el cargo que se encuentra en morado, que es el cargo de transmisión, siendo cliente libre, eso los vamos a pagar igual, y los vamos a pagar de la misma forma porque son sectores regulados, son monopolios regulados, ¿ya? Ahí no hay diferencia en ello y no existe problema. Eso es lo más importante. Tarifas eléctricas de cliente regulado. En el 11T se definen ese tipo de tarifas. Existen tarifas residenciales y tarifas no residenciales, ¿ya? Las tarifas residenciales en su mayoría, por no decir todas, se definen que son clientes que tienen hasta 10 kilos conectados en su empalme. Y tarifas residenciales creo que tienen mayor de 10 kilos y aquí existe una gama de alternativas que
que la gran diferencia de esta gama de alternativas es netamente el juego de lo que es la potencia. Porque aquí la potencia de las tarifas residenciales reguladas y también del mundo libre juega un rol fundamental, ¿ya? Es cómo yo manejo los picos de potencia en hora de punta o fuera de punta, y cuál es mi perfil de consumo y cómo es mi comportamiento de mi planta, ¿ya? El concepto de potencia es muy importante cuando hablamos de tarifa, ¿ya? Y es un concepto fundamental y es determinante para yo poder hacer, por ejemplo, una asesoría de ofertarle al cliente y decirle al cliente, esta es la tarifa que más te sirve, ¿ya? Yo para poder hacer eso, ustedes, cualquier persona que en un futuro quiera prestar alguna asesoría tarifaria, cuando uno quiere determinar y poder decirle a un cliente final, esta es la tarifa que a ti te conviene, cuando uno quiere hacer eso, netamente tiene que entrar a jugar lo que es potencia. Potencia es el rol fundamental de la elección de una tarifa eléctrica acorde a tu necesidad. Ese otro dato importante que ustedes tienen que manejar. Dicho eso, entender que la potencia en hora de punta actualmente se rige en los meses de abril a septiembre. Esos son los meses de punta que se conocen, o meses de invierno que se conocen en el sistema eléctrico. Y esos sistemas, en esos meses, se entienden en el horario de lunes a viernes, de 6 a 10 de la noche. Esos son los horarios que muchas empresas que tienen tarifas particulares, especial, que se les determina la hora de punta, se cuidan de su consumo, ¿ya? Y es por eso que muchas empresas también justamente cierran a las 6, o empresas que trabajan con turnos de noche, se retiran a las 6 y luego siguen trabajando después de las 11, días de semana. Y es simplemente porque quieren evitar estos picos de potencia, porque estos picos de potencia representan una gran cantidad dentro de la boleta eléctrica, ¿ya? Y aquí genera el gran porcentaje de ahorro, hacer una gestión interna de la planta de cada cliente, es el juego de las potencias en horas de punta, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes lo conozcan, entender que ese es el rango en ese horario y solamente días de semana en el sistema eléctrico nacional. Vamos a ir viendo tarifa por tarifa. Las tarifas, obviamente, vamos a hablar las más particulares, y lo otro les voy a dejar la presentación para que lo puedan entender y leer. Sin embargo, lo importante acá es que quiero que entiendan lo que es su tarifa, de que todos tienen en sus casas, y las tarifas más ocupadas por el segmento residencial, por el segmento industrial y comercial. La tarifa BT1, como ustedes bien saben, yo les comenté que para tener una tarifa BT1, la primera condición es que tenemos que tener menos de 10 kilos. Tenemos que tener rol residencial, ser una casa, ¿ya? Y que simplemente somos baja tensión porque simplemente no tenemos transformador. Partamos por esa base. Y ahí se te define la tarifa BT1. Existen dos tarifas BT1, como paréntesis, BT1A y BT1B, y que simplemente hace la distinción con casa acá en la ciudad o casa en la playa, ya donde ahí se aplica un factor y se dice que si la casa consume más netamente en hora de punta respecto al resto del año, bueno, te conviene una tarifa BT1B, más que una BT1A. ¿Ya? Pero en el caso de todos aquí que vivimos acá en Santiago, o en la mayoría de la gente, tiene una BT1A, que es la BT1 que estoy mostrando acá. Cuando ustedes ven a la tarifa BT1 o ven su boleta en la casa, van a ver 3 cargos simplemente, 4 cargos. Cargo fijo, cargo de transmisión, servicio público y energía. No es nada más que eso, ¿ya? Y el gran peso de esa cuenta eléctrica, ustedes lo pueden ver por la cantidad de consumo de kilowatt hora consumido, es la energía. La energía tiene el mayor peso, ¿ya? Sin embargo, si ustedes entran al decreto 11D, van a verificar y van a ver esa cantidad de fórmulas, esa cantidad de cargos, unidades y fórmulas. Y ustedes van a decir, esto no me cuadra nada, porque veo yo la boleta 4 cargos, pero aquí yo veo 8. Entonces, acá es importante entender y leerlo en detalle, y entender de que la tarifa BT1, y el regulador lo entiende así, de que la tarifa BT1 residencial está compuesta para la gente que vive en sus casas y de que no se encuentra en un negocio de electricidad. No todos entienden la electricidad. Entonces, simplemente lo que tenemos que cobrarle a ellos, y así lo pensaron, es lo más simple posible. O sea, aquí no confundamos al cliente final, a la señora Juanita, con meterle potencia, pico de potencia, horas de punta, compras de potencia, no hagamos nada de eso. Simplemente hagamos un cargo monómico. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, lo que hace el regulador finalmente es tomar los cargos de potencia y los traspasa a un cargo de energía, a una unidad de energía. Y lo hace con ocupa un número de horas de uso particulares que se espera de que tenga un cliente residencial, un factor de estándar. Simplemente el concepto de potencia como kilowatt lo traspasa a kilowatt hora, a energía. Y simplemente los cargos de potencia y energía forman uno solo y el cargo de energía que uno ve en la boleta, ¿ya?
Y eso es lo importante de entender. O sea, cuando ustedes le digan, oye, la BT1 cobra solamente energía, sí, dice energía, pero en la práctica está compuesta por concepto de potencia. ¿Ya? Y eso es importante también que lo tengan claro. También ustedes pueden ver acá cargos de potencia, pero netamente en el concepto con la glosa adicional de invierno, que eso lo vamos a ver también, lo vamos a ver a continuación. Y que ese cargo también es importante y es lo que nosotros en las casas nos queda y nos basta solamente cuidarnos de eso. ¿Ya? Y lo vamos a ver a continuación. Eso. El límite invierno, bueno, el límite invierno en los meses de abril a septiembre, a nosotros nos puede venir un recargo en nuestra tarifa. ¿Ya? Normalmente si ustedes vieron su histórico de tarifa y el cliente y ustedes, por ejemplo, que consumieron más en verano respecto al invierno, van a ver que de abril a septiembre les van a pagar una mayor cantidad que en los meses de verano. ¿Ya? Y eso es explicado por el límite invierno. ¿Cómo funciona el límite invierno? Es simplemente, ¿qué es lo que hace la distribuidora? La distribuidora toma sus consumos del mes de verano anterior, ¿vale? Es decir, de octubre a marzo. ¿Ya? Antes de iniciar, por ejemplo, hagamos el ejemplo, iniciemos el mes de abril de 2021. Cuando ustedes vayan a consumir en abril de 2021, en él va a decir, voy a mirar el consumo que tiene X personas desde octubre a marzo de octubre de 2020 a marzo de 2021. Saca un promedio y lo pondera por 1,2, le suma un 20%, ¿ya? Y eso es lo que define, y él define un límite de invierno. Sin embargo, y aquí se definen dos conceptos. Si el límite de invierno es igual o menor a 430, se define como 430. Si es mayor a eso, se define ese límite de invierno, ¿ya? Y se mantiene así. Sin embargo, cuando el límite de invierno y el consumo del cliente supere los 430 kWh, se le va a aplicar multa, y cuando no tenga esa cantidad no se le aplica, ¿ya? Y eso lo podemos ver en este ejercicio de acá. El cliente A y B, el consumo de verano, vale decir, de octubre a marzo, ponderado por 1,2, es 240 y 340. En ninguno de los dos casos fue mayor a 350, entonces se le pega y se le concentra el límite de invierno en 350. Y fin, no existe más que eso. Luego, el consumo de mayo, que es un mes de invierno, puede ser abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 6 meses. En cualquiera de esos 6 meses se le va a medir el consumo de energía. Si ese consumo de energía es mayor a 430, se le aplica una multa de límite de invierno. Y si no tiene mayor a 430, no se le aplica, ¿ya? En el caso del cliente A, consumió 420, por lo cual no se le aplica una cantidad de límite de invierno, y los 420 de consumo se le aplican a la cantidad de energía normal, ya que es lo que viene en el pliego tarifario. Sin embargo, el cliente B, que consumió 450 kWh, que superó los 430, lo que hace acá es simplemente definir el límite de invierno, que fue 350, te lo cobra a precio normal, y el restante de diferencial de 450 y 350, que son 100, te lo voy a cobrar el precio de energía, pero mucho más caro, ¿ya? Y eso hace que finalmente nosotros en nuestras casas en estos meses consumamos mucho más. Entonces lo importante acá destacar es que si nosotros de abril a septiembre, que es el límite, que es justamente invierno, donde uno más consume en la casa, si uno quisiera ahorrar energía y tener claramente eso, debería evitar consumir mayor y más que 430 kWh. Mientras sea que 429, no te va a caer multa, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden ir chequeando. Tarifa BT1, bueno, ahí está todo el detalle, es un poquito más detalle del diplomado. Existen muchas tarifas residenciales particulares, donde existen muchas que sí tienen un cobro de potencia, y que para eso se necesita una modificación en el tablero, en el medidor, para que permita a ustedes en nuestras casas medir potencia. Y por otro, existen tarifas no residenciales, ¿ya? Que en estas tarifas no residenciales existe una gama de tarifas, como les dije anteriormente, se dividen, y su decisión primordial para elegir qué tarifa yo aplicarle al cliente final o recomendarle a alguien es netamente el comportamiento del consumo de potencia, ¿ya? La tarifa T2 o BT2, que aquí depende del transformador, se lo recuerdo nuevamente, depende netamente de la potencia contratada que contratada. La tarifa T2 funciona netamente con una potencia contratada. Yo como cliente le digo a la distribuidora, yo quiero una tarifa BT2 y yo quiero que me cobre esta cantidad de potencia todos los meses, y yo no me voy a pasar de acá. Si yo me paso de eso, me multas. Si yo consumo bajo eso, no me importa, pero cóbrame siempre esta. Es
simplemente porque el cliente se olvide de lo que se está cobrando o simplemente un cliente que sabe que tiene su comportamiento de potencia parejo. Entonces no se hace problema y simplemente le dice a la distribuidora cóbrame esto. Y tiene una validez de 12 meses. ¿Ya? Ahora bien, ese es el valor físico, estándar, una línea plana. Sin embargo, a ese físico de energía, de potencia que yo le contraté a la distribuidora, le tengo que aplicar un precio. Ese precio me lo define como el decreto 11T como en dos modalidades. Un precio de potencia presente en punta o parcialmente presente en punta. Y ambos dependen netamente del cociente de mi comportamiento de consumo en horas de punta respecto a la contratada. ¿Ya? Y finalmente, si yo tengo ese cociente menor a 0,5, se me define como PPP, y si es mayor, APP. Así de simple. La tarifa AT3 o BT3 funciona de una manera similar a la anterior, simplemente que acá yo no contrato una potencia, sino que ahora yo le digo a la distribuidora, cóbrame la potencia máxima que tú me leas en el medidor. ¿Ya? Y esto tiene mayor riesgo. Entonces aquí la persona o el cliente que tenga una tarifa AT3 o BT3 tiene que ir cuidándose y chequeando sus pics de potencia, porque basta que el pic de potencia salta alto y la distribuidora lo va a castigar. Entonces ahí también es un juego importante tener en consideración. Y los precios también están definidos por el comportamiento del cociente entre horas de punta y fuera de punta. Tarifa AT4.3, AT4.1, 4.2 y 4.3. Esta es la más importante, es la que hoy en día yo creo que el 80% de los centros comerciales, industriales contienen esta tarifa, ya que es la tarifa que cobra energía y dos tipos de potencia. ¿Ya? Y aquí es importante, esto se los voy a comentar, muy importante para que lo sepan. ¿Por qué? Porque es la tarifa que mayor utilidad tiene la industria. Y en esto se dividen los siguientes cargos que ustedes pueden ver ahí, que son 6. Se define un cargo fijo, que el cargo fijo depende netamente de la distribuidora donde está abastecida este cliente. ¿Ya? Por ejemplo, un mall. Depende netamente de dónde se encuentra el mall, en función del área típica, lo que les comentaba anteriormente. Con su respectivo indexador que pega muy poco, pero simplemente lo que define es el área típica donde se encuentra. ¿En qué distribuidor está el mall? En este caso. Después tenemos el cargo de transmisión. El cargo de transmisión también está regulado y simplemente depende de dónde está ubicado el mall también. ¿En qué sistema? Del A al F. ¿Ya? Y ahí también se define qué cargo de transmisión yo te voy a cobrar. ¿Ya? Si se encuentra acá, se define como el sistema D, que es el más barato, y si se encuentra el Copiapó, por ejemplo, en el sistema B, el cargo de transmisión más caro. Luego tenemos el cargo de servicio público, eso también está regulado. El decreto de servicio público es un decreto de resolución exenta que sale de forma anual, todos los diciembre. Hace poco salió ahora la nueva, que el cargo de servicio público lo que hace es remunera 3 tipos de segmentos. Remunera lo que es el coordinador eléctrico nacional, donde se remunera todo el servicio, todas las personas que trabajan, todos los servicios que prestan el sistema eléctrico, y finalmente permitir la coordinación y la cadena de pago del sistema. Estudios de franja que permiten la transmisión, y finalmente pagar el panel de expertos, donde se resuelven las controversias del sistema eléctrico. Y finalmente tenemos el cargo de energía, que está compuesto por un PE, lo que yo les comentaba anteriormente, que viene un costo sistemático de los procesos de licitación, bla, 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 por un factor de pérdida, que es VAT, lo que les había comentado anteriormente. Y luego tenemos dos cargos de potencia, que aquí estos juegos de potencia son muy entretenidos. El primero es el cargo de demanda de potencia suministrada, donde este cargo simplemente te cobra un valor en función de la historia de PIC que uno ha tenido, ¿ya? Por ejemplo, en este mes de enero, una persona, un cliente, un mall que tenga una tarifa de 4.3, lo que te va a facturar en enero va a ser el promedio de los dos máximos consumos que obtuvo el mall en los últimos 12 meses. Entonces, todos los meses va testando una ventana móvil de 12 meses y va promediando las dos máximas, ¿ya? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va corriendo la ventana y va promediando dos máximas, y eso es lo que te cobra a ti finalmente como potencia suministrada, por un precio respectivo que está fijado por un pliego tarifario, ¿ya? Que está compuesto por un factor de distribución más el coste de distribución. Aquí no se ve netamente nada, no existe ni un PE, ni un PP, ni un cargo de transporte, por lo cual este cargo suministrado, potencia suministrada, es netamente un cargo de la distribuidora. Esto netamente remunera lo que es peaje. Es un dato importante.
Por otro lado, tenemos la cargo por demanda potencia en horas de punta, que funciona de manera muy particular y que depende del mes donde se esté facturando. El mall que se encuentre con una tarifa AT4.3 en los meses de invierno, vale decir, de abril a septiembre, en la distribuidora todos los meses, en abril, en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, te va a cobrar el pic que se consumió ese mes en el horario de hora de punta. ¿Ya? En abril te va a cobrar el pic que tuvo el mall en el horario de 6 a 10 los días de semana. Y lo mismo en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y cuando salimos de ese periodo de invierno, vale decir, en periodo de verano, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, lo que te va a cobrar un valor fijo en todo ese periodo que viene de un cálculo del promedio de las dos máximas consumos que se obtuvieron en periodos de punta. ¿Ya? Vale decir, si yo me porté mal en periodo de invierno, de abril a septiembre y consumí mucho, la distribuidora me lo va a dejar fijo de octubre a marzo también. Entonces, por eso los grandes malls, grandes industrias, se cuidan mucho en estos meses, de abril a septiembre, de no consumir en ese horario, con la finalidad de que en esos meses consumir poca cantidad de potencia, porque los meses de verano me cobran también por 6 meses un valor pequeño. Si yo me porto mal acá, me castigan todo un año. Entonces, por eso las empresas es netamente importante cuidarse de esta potencia en ese horario, corren turno, dejan de trabajar en ese horario, simplemente por esto, porque eso genera cerca de un 15% adicional a la factura eléctrica, ¿ya? O también se puede entender como que pueden abaratar costos cerca de un 15%. Y eso es realmente importante. Tarifa T5, esta es, a mi criterio, mucho mejor que la T4.3, sin embargo, en la actualidad no se aplica, la distribuidora no lo están aplicando porque para ellas se necesitan medidores especiales. Y la única diferencia con la tarifa anterior, la T4.3, es netamente un cargo de compra de potencia, ya que simplemente acá se pone un poquito más engorroso el tema y que te factura el promedio de las 52 máximas lecturas, ¿ya? Pero simplemente es la misma metodología que he explicado anteriormente. Finalmente, resumiendo todo lo que hemos conversado, una tarifa regulada estándar, como la que ustedes pueden ver ahí, que viene recogida del decreto 11T de tarifa, ustedes pueden ver ahí que el cargo de potencia, el cargo de energía y de compra de potencia está compuesto por cargo de suministro, ¿ya? Eso es netamente cargo de suministro, ahí se concentra cerca del 80%. Lo que ustedes pueden ver ahí en color verde son netamente cargo de transporte, que es sistema de transmisión y servicio público, y lo que ustedes pueden ver en color azul es netamente lo que es peajes. Como les dije anteriormente, el cargo de base de distribución es netamente un peaje, al igual que el cargo de demanda suministrada. El cargo de energía y potencia está compuesto por un cargo de suministro y peaje, y el cargo fijo es 100% peaje, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que quedarse con ese concepto de entender de la composición que tiene la tarifa y cuánto pesa cada cargo, ¿ya? Eso. Y por último, bueno, comentarles esta lámina que fue rescatada de los informes anuales que hace la Comisión Nacional de Energía, donde es simplemente para transparentarle a lo largo de todo Chile cuál es el costo de la tarifa eléctrica. Obviamente, para la tarifa PT1 se ocupó 180 kWh como consumo, y para la AT4.3, 35.000 kWh, una potencia suministrada de 130 kilos y una hora de punta de 55 kilos. Y se tarificó, se hizo el cálculo para todas las tarifas, complejos tarifarios a lo largo de todo el país, para las distintas regiones, y se puede obtener lo que ustedes pueden ver ahí. Ustedes pueden ver ahí que en la región metropolitana somos la región donde pagamos el costo de la tarifa PT1 más barata a lo largo de Chile. ¿Y eso por qué? Ustedes se preguntarán por qué será así. Y es simplemente porque, primero que todo, como lo pudimos ver anteriormente, en la región metropolitana, o sea, en el sistema de transmisión zonal, somos los que pagamos la menor transmisión eléctrica. Partamos por eso. Lo segundo, el VAT que paga Enel Distribución, que concentra en la región metropolitana, es mucho más barato que la otra distribuidora, ¿ya? Los procesos de licitación que tiene la empresa de distribución, de Enel Distribución en este caso, es uno de los precios nuevos promedios más baratos que se pueden ver en los decretos semestrales, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? Y existen factores típicos en lo que es VAT y en toda la composición que también permite reflejar que Enel Distribución, como área típica 1, es uno de los más baratos, ¿ya? Y eso acompañado también que en la región metropolitana se concentra la mayor cantidad de clientes, que permite ser que ese costo unitario de cada cargo sea aún muy inferior, ¿ya?
No es lo mismo tarificar algo prorrateado en 2 clientes, prorrateado con 1000 clientes. ¿Ya? Y eso es súper claro. Y por otro lado, se puede ver que en la región de Araucanía y en la región de Coquimbo son una de las tarifas más caras en AT4.3. ¿Ya? Y eso se puede reflejar simplemente porque se encuentran en otras distribuidoras donde el precio nuevo promedio y los procesos de licitación son mucho más caros, que en ese caso la Araucanía es la distribuidora de Saesa, ya en Coquimbo está cerca de SGE, que puede ser una de las más caras en ese entonces. Entonces ahí habría que verificar cada contrato de suministro que se firmó en ese entonces, a qué precio y finalmente cuánto pesa la cuenta. Y por otro lado, las áreas típicas de esos sectores son mucho más caros, y acompañado también con los cargos de transmisión, como lo vimos anteriormente, que también depende mucho donde se encuentre. Coquimbo está cerca del área típica B, que es muy caro, la Araucanía está en el sistema cerca del E o F, depende de donde esté la comuna, que también son mucho más caros respecto a la región metropolitana, ¿ya? Ese es el concepto que se tienen que quedar, ¿ya? Y por último, entender que la composición de las tarifas, como les comentaba, la tarifa eléctrica regulada está compuesta por 3 cargos principales, que lo representa el mercado eléctrico nacional: generación, transmisión, peaje, distribución. El concepto de generación como costo de suministro es un mundo, y que el gran peso se encuentra en los procesos de licitación actualmente, que se rige desde la ley Corta 2, y luego se le agregan una gran cantidad de cargos, y lo que se refleja y lo que se compone lo que es el precio nuevo promedio, que son decretos semestrales que emite la Comisión Nacional de Energía, y que permite entregar un precio, lo que se conoce como PE y PP, que ustedes pueden ver ahí. Por otro lado, tenemos el costo de transporte, que son decretos son resoluciones exentas que salen semestralmente, donde se definen los precios de transporte nacional, zonal, dedicado, discriminado por sistemas zonal donde se encuentra el cliente, desde la A hasta la F. Y por otro lado tenemos lo que es VAT, que es netamente el peaje, que está compuesto por cargos fijos, cargos de distribución, factores de pérdida, factores de coincidencia, que ustedes pueden ver. Esa composición, lo importante es entender acá que a lo largo de todo Chile, como ustedes pueden ver ahí, para ambas tarifas, la composición del concepto de generación, que vale decir lo que es PE y PP, se encuentra entre un 68 y un 75%. Perdón, un 60 y un 78%. O sea, el gran peso de la cuenta eléctrica está en el costo de suministro. Por otro lado, cerca del 15%, 10% está en lo que es transmisión, dependiendo del lugar donde se encuentre, y el restante lo toma la empresa de distribución, ya que simplemente se remunera por su peaje, por su infraestructura de llevar la energía del punto de suministro hasta el punto de consumo de cada cliente. Eso. No sé si tienen alguna consulta, algo que queramos revisar nuevamente, alguna duda con alguna clase anterior que tengan. Espero les haya servido. Y eso, espero que se queden con los conceptos fundamentales, importantes de la clase, que a mi criterio son importantes que ustedes los puedan manejar y lo tengan como cultura general. Eso, muchas gracias. Muy buena la clase. Chiquillos, aprovechen de preguntar aquí al amigo César. Sabe mucho de las tarifas. Clase a la SEC, a todas las entes reguladores. Nadie sabe nada en este país. Ahí está en este país, eso es verdad. Así que bueno, ahí igual va a estar Si la no hay clase. consulta, eso, pues tú, César, les compartes la clase. Sí, de ahí les subo la clase. Ya, perfecto. Podría compartir también el decreto 11T, en caso que lo quieran revisar y verificar las tarifas. Vale. Y ya cualquier consulta que pase por ti, cualquier cosa me la hacen llegar a mi voz, César. No hay problema, no hay problema. Eso, estamos, yo creo que no hay consulta. ¿Ah? No hay nadie. No, sí, estamos. Están tímidos. Y bueno, primero, muchas gracias por la clase. Súper completa, pero sin duda hay que revisarla y un poco digerir todos estos conceptos que se mencionaron. Pero agradezco la oportunidad bueno, cualquier consulta la haré saber a través de César Morales. Sí, lo que necesiten. Lo que necesitan a través de César, la canalizamos a través de él, y lo que necesiten yo se lo respondo sin ningún problema. César también les puede dejar mi mail
Y cualquier duda de lo que tengan, de su revisión con el decreto 11T, de la clase, de lo que sea, me lo comentan y lo conversamos. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, como vieron chiquillos, finalmente la tarifa es lo que remunera todos los segmentos que vimos durante todo el ramo. Ya cacharon que, bueno, no es tan difícil y tampoco enredado, pero sí tiene muchos conceptos y cosas que hay que enlazar. Así que tienen harto que estudiar. Hay 2 semanas para las pruebas y el profe les dio 2 por, así que no tienen cómo echarse el ramo. Así que les queda solo estudiar. Tienen las clases grabadas. Así que eso no. Si no tienen más dudas, a mimir. Estamos. Ya, gracias. Nos vemos. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, gracias por la clase. Chao, gracias por la Hasta clase. luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.